Hoy vamos a hablar del enfoque conductual o de comportamiento de la administración. El enfoque conductual surge como una crítica a la teoría de las relaciones humanas, no porque no esté de acuerdo en el enfoque humano, sino porque considera que la teoría de las relaciones humanas era demasiado cosmética y que era necesario trabajar en algunos aspectos más de fondo en la parte de desarrollo humano para lograr una mejor productividad y un mejor clima en las organizaciones. Aquí la base es la psicología y se analiza mucho todo el entorno y el contexto de la organización para ver el tipo de estímulos que reciben los, los y las colaboradores. Básicamente llega a concluir que el hombre es un ser gregario, es decir, que todos tenemos una necesidad de sobrevivir en una dinámica grupal, que hay algunas percepciones cognitivas que se desarrollan a nivel psicológico, eh, que el hombre o el ser humano, cuando hablamos del hombre del ser humano, eh, tiene una capacidad de razonamiento abstracto, actitudes de aprendizaje y que hay elementos cooperativos intrínsecos en el valor de la producción. Teniendo en cuenta estos elementos, ya hay un factor de orden psicosocial que puede ayudarnos a dar pistas de cómo trabajar el clima en las organizaciones. Y a nivel de antecedentes, menciona el autor, claramente está la teoría de las relaciones humanas y de cómo este proceso se encarga el conductual de hacer una crítica y repropuesta o replanteamiento de la teoría de la parte humana o humanidad. En general, se llega a concluir que hay un fuerte ligamen con la propuesta de Maslow, su escala de necesidades de Maslow, donde hay necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, autorrealización, que se satisfacen con el trabajo. Es decir, uno no solo trabaja por ganar dinero, sino que hay otra serie de elementos psicológicos y de gratificación que se solventan. Por esto con el teletrabajo, lo comentábamos el otro día, se rompe un poco este esquema de la parte grupal, de la parte de equipo, de la parte de interacción social, y eso genera, digamos que una limitación en el desarrollo de la persona que hay que aprender a llevar o adaptar en este proceso de virtualidad. Por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, es claro que no solo puede verse el desempeño de la persona como una unidad, sino que dependerá de cómo interaccione esa persona con el equipo y la organización para tener un esquema mucho más integral de cómo se puede desarrollar el clima organizacional y de mejorar las condiciones productivas. Entonces, aquí tenemos una propuesta de Hesberg que básicamente habla de los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los factores higiénicos son como las cosas esenciales del trabajo, ¿verdad? Todo lo que no es de orden motivacional, como el salario, las condiciones de infraestructura, los recursos disponibles, etcétera. Y están los factores motivacionales, que son todos aquellos elementos de orden psicológico en los que yo puedo incidir, incluyendo la forma en que ejerzo la supervisión de las tareas, ¿verdad? Y esto va a incidir claramente en la satisfacción de las personas. Bueno, el autor hace un repaso de lo que es la teoría X y la teoría Y, ¿verdad? Entendiendo que la teoría X era una teoría que visualizaba a la persona como un individuo que solo reacciona ante el estímulo económico o esencialmente ante el estímulo económico, mientras que hablaba de una vinculación con aspectos más de orden emotivo, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro que estas visiones parciales ya no tienen un asidero como único elemento, ¿verdad? Es claro que la gente va a responder al dinero, pero no es el único. La teoría Y empieza a reconocer todos estos elementos positivos que tiene la motivación o los otros componentes para ayudar a que las personas, en lugar de estar frustradas y reprimidas,
se sientan motivadas, participadas y dispuestas a dar su mejor. Básicamente, el valor de la motivación y el reconocimiento de la individualidad son como las bases de Y, ¿verdad? Y aquí vemos algunas características que inciden en brindar una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, una mayor capacidad de ajuste, una mayor individualización del cómo medimos el desarrollo o cumplimiento de actividades. Y en esto les decía, el tema de la supervisión o el tema del tipo de liderazgo tiene una función determinante en la motivación de las personas. Entonces hay diferentes formas de administrar. Está la parte coercitiva, tiende a tener procesos muy verticales, usualmente es muy efectiva en el cumplimiento de metas, pero tiene climas organizacionales muy... Hay sistemas benevolentes que son muy asertivos para lograr buenos climas organizacionales, pero son menos ágiles en la consecución de resultados. Está el sistema consultivo, que es mucho más participativo. Hay comunicaciones ascendentes y descendentes. Se promueve una mayor confianza en las relaciones interpersonales y hay un mayor énfasis en las recompensas materiales. Esto es muy útil en las organizaciones donde las personas tienen un nivel colaborativo, como un caso de las agencias de comunicación, por ejemplo, y el tomar decisiones conjuntas o participativas es mucho más valioso. En organizaciones más operativas, líneas de producción, pegar botones, armar hamburguesas, lo que ustedes quieran, son procesos más lineales donde la persona tiene menos capacidad creativa o tiene menos espacio a la creatividad, porque hay que seguir una línea de producción que obedece a una lógica y a un proceso predeterminado. El sistema participativo tiene muchas ventajas, pero de nuevo no se puede aplicar en todo tipo de estructura. Likert elaboró un cuestionario, según nos comenta el autor, donde se basó en estos elementos, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad de concentración en la toma de decisiones? Cuando está muy centralizado, en organizaciones pequeñas no hay problema, porque hay una gran facilidad para la interacción. Pero en organizaciones de gran tamaño, la gran concentración implica cuellos de botella, atrasos en la toma de decisiones, poca flexibilidad, poca capacidad de responder al entorno o a la contingencia. Entonces, hay elementos que pueden tener una incidencia negativa. La comunicación y la relación entre las personas, principalmente entre quienes ejercen el liderazgo y las colaboradores, hace una diferencia importante. Cómo yo estimulo o desestimulo a la persona dependiendo de la forma en que haga el abordaje de las correcciones o de las realimentaciones. El desarrollar procesos cooperativos es esencial. Como les decía, entre más en solitario trabaje la gente, menos motivación tendrá, habrá más inseguridades y menos gratificación. Aquí tenemos algunas características vinculadas a los tomadores de decisiones. ¿Verdad? Al final de cuentas, hay muchos elementos que pueden incidir en la toma de una decisión, pero es importante que todas las personas o integrantes del equipo estén claros en cuáles son esas justificaciones para que haya un proceso de legitimación. Temas orientados a la distribución de tareas. Aquí habla del hombre administrativo, no porque sea una lectura machista, sino porque era el contexto de la época. El hombre, se hablaba del hombre, el ser humano, pero claramente se refiere a las personas en general. Y aquí los tomadores de decisiones pues tratan de evitar la incertidumbre siguiendo reglas o parámetros. Cuando hay mucha concentración de poder, no obstante, una manera de legitimar y evitar ataques, ¿verdad? O que haya
concentración también en asumir las responsabilidades, es socializar las decisiones y hacer procesos más participativos, ¿verdad? Lo que pasa es que esto, dependiendo del tamaño de las organizaciones, hay que irlo reduciendo a secciones, departamentos, etc. Bueno, en general la gente siempre espera que existan incentivos indistintamente de que no sean solo económicos, ¿verdad? El hecho de recibir un reconocimiento, de que existan algunos rituales en la organización es importante como para entrega de premios, para entrega de incentivos, eh, el hecho de que una persona pueda tener acceso a capacitaciones, a tener acceso a superarse y tener eh, de la posibilidad de ascender también es importante. Y esto nos lleva un poco a la teoría de ese equilibrio entre cuánto premio y cuánto exijo. Porque si los premios son para todos, entonces no hay un reconocimiento meritorio realmente para nadie. Entonces eso hay que tenerlo. ¿Quiénes son los grupos o participantes en las tomas de decisión? Esto es importante. Aquí tenemos, volvemos al tema de los tipos de liderazgo. Y en general, a nivel de comportamiento, la parte emocional afectiva es muy valiosa, que los y las colaboradoras sientan que la organización se preocupa por ellos, que hay un interés legítimo de velar por el bienestar del equipo, del grupo. Y aquí tenemos algunas teorías vinculadas al tema de la motivación, ¿verdad? Hay que entender el cómo realmente podemos satisfacer a las personas yendo a un punto más allá de la parte estrictamente laboral y conociendo un poco las necesidades y expectativas de las personas, ¿verdad? Para poder responder un poco más o de manera más precisa a sus aspiraciones. Ahí tiene que haber un balance entre cuánto pido, cuánto exijo y cuánto doy o cuánto. En general, bueno, todo lo que es el vínculo entre seres humanos implica una gran complejidad y esto conlleva entender temas vinculados a la naturaleza humana, al comportamiento. El ser humano no solo reacciona diferente ante, digamos, diferentes estímulos, ¿verdad? O diferentes personas reaccionan diferente ante un mismo estímulo, sino que una misma persona puede reaccionar en momentos distintos de manera diferente a ese mismo estímulo. Y todo esto implica que hay una gran complejidad para entender cómo reacciona el ser humano, qué es valioso, qué es importante, qué puede hacer una y qué no. ¿Verdad? Bueno, ahí se desarrolla el desarrollo. Esto en realidad es una forma de contribuir al desarrollo organizacional, básicamente atendiendo elementos vinculados al ambiente, a la organización, al equipo y al individuo, ¿verdad? Bastante integral. Y este esquema básicamente procura hacer una identificación de cuáles son las limitaciones y oportunidades de la organización para atender la contingencia, cuánta flexibilidad necesita, cuánta estabilidad necesita y cuando es necesario hacer cambios, habla de que hay tres procesos. Primero, descongelar a la gente, sacarla de su zona de confort, implementar los cambios y luego volver a congelar o estabilizar su función. Estos cambios siempre generan algunos baches en la productividad porque claramente la incertidumbre es un elemento distractor. Por eso los cambios deben tratar de implementarse tan rápido y consolidarse tan rápido como sea posible. Bueno, en esta teoría también se habla de todos los factores externos que inciden en el crecimiento y desarrollo de la organización y de cómo hay diferentes etapas vinculadas a esa definición y consolidación de procesos, ¿verdad? Entonces, la innovación siempre es importante, es un elemento más omnipresente que en otras. Por ejemplo, una compañía farmacéutica siempre tiene que estar innovando, eh, no necesariamente un restaurante, pero sí es bueno que haya periodos
La innovación siempre es buena, lo que varía es el nivel de intensidad, ¿verdad? En el tema de innovación. Bueno, aquí vemos algunos otros elementos vinculados también a la parte organizativa, que se explican bastante de manera bastante clara. Y en esto, en general, lo importante es tener esta capacidad permanente para estar resolviendo problemas externos e internos de manera sistemática. Siempre estar retomando el tema de cómo nos fue, qué podemos mejorar, si hay que volver a replantear un proceso y velar en general por la parte de organización y adaptación. Bueno, aquí tenemos 8 pasos o etapas, ¿verdad? Primero, la adopción de esta teoría o mecanismo, hacer el diagnóstico, recoger los datos del clima, tener los procesos de retroalimentación, planificar, desarrollar los equipos de trabajo, los equipos intergrupales, implementar, tener la parte de evaluación. Bueno, habla de los T-Groups, que son los grupos de entrenamiento para tener apoyo psicológico y procedimental, ¿verdad? Sobre todo cuando hay cambios fuertes en las funciones. Y en general, bueno, en esto la comunicación juega un papel determinante, el cómo logramos desarrollar procesos de sensibilización, de información y adaptación en el marco de los cambios. Eso es. Bueno, aquí tenemos una teoría de red tridimensional, ¿verdad? Que se enfoca, perdón, en términos de eficacia general, estilos gerenciales y habilidades gerenciales básicas, como un elemento de incidencia en este proceso de evaluación, ¿verdad? Y ahí tenemos también eh, una valoración de los procesos de cambio. Entonces, en general, este proceso es un proceso como de ingeniería de procesos o de sistemas internos, sistemas administrativos, que nos permite valorar cómo está funcionando la organización, cuáles son las características y las formas en que puede responder a la contingencia y qué elementos necesitan ser revalorados o sujetos de cambio. Eso sería esencialmente. Cualquier consulta la vemos en el foro de dudas. Muchas gracias.